Vacíos. Así lucen los parques infantiles ante la pandemia. Los parques en la mayoría de los países afectados por la crisis sanitaria quedaron en silencio, sin la alegría y la risa de los niños, luego que el coronavirus pusiera en cuarentena a millones de personas en todo el mundo. Estos espacios y sus áreas verdes quedaron como escenarios La solitarios. llegada del COVID-19 ha tenido grandes consecuencias, no solo en la salud de la población, sino en prácticamente en todos los aspectos de la vida, debido a las necesidades de tomar medidas contundentes para poder controlar la expansión y el impacto de la pandemia. El 2020 quedará en la historia de nuestras memorias, como el año en que lo perdimos mucho, la libertad de poder abrazarnos los unos con los otros, la tranquilidad de poder salir a las calles sin el miedo a contagiarnos, y la libertad de poder comunicarnos sin tener que usar una barrera. El coronavirus ya hace presencia en 3 países latinoamericanos. Hace pocos minutos el gobierno ecuatoriano confirmó el virus en su territorio. Se trata de una ecuatoriana que vive en España y que ingresó al país el pasado 14 de febrero sin aparentes síntomas, pero que después los manifestó en Guayaquil. Y hoy tenemos que informar que tenemos el primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. El coronavirus ya deja más de 2.900 muertos y 85.600 contagiados en el mundo, de los cuales casi 40.000 han logrado recuperarse. Estamos enfrentando una guerra y en esta guerra haré todo lo posible y hasta lo imposible para cuidar a mis hermanos. Esta guerra ha cobrado ya 7.000 muertos en el mundo y 2 en Ecuador. Por eso he decretado el estado de excepción en el país. He decretado el estado de excepción en el país. Quédate en casa, quédate en casa. Trabaja desde casa. A partir de mañana, martes, rige toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Un estado de las cosas desolador. En Guayaquil, la epidemia de coronavirus avanza a un ritmo tan veloz que ni las funerarias ni las autoridades dan abasto para disponer de los cadáveres. Los seres queridos muertos de muchas personas deben permanecer en sus casas a la espera de recibir sepultura. Con más de 2.700 infectados, Ecuador se encuentra solo por detrás de Brasil y de Chile en la región. Para algunos pobladores de Guayaquil, observar tan de cerca la muerte solo alimenta la desesperanza y el enojo. Hasta el 1 de abril, Ecuador registraba 93 fallecidos por el COVID-19, más de la mitad de ellos en el área metropolitana de Guayaquil, que concentra casi el 25% de la población del país. No, hasta el momento el COVID no se considera una enfermedad laboral. Hay algunas discusiones que yo he presenciado por un documento interno del IES respecto de médicos, pero no en términos generales, no hay ninguna disposición que convierta al COVID en una enfermedad laboral. No es así, no se está considerando. Los niños de Latinoamérica y el Caribe han sido los más afectados por los cierres de escuelas vinculados a la pandemia del coronavirus. Mientras a escala mundial las aulas han estado cerradas en promedio unos 95 días, es decir, la mitad del calendario lectivo, en la región los centros educativos han permanecido completamente clausurados un promedio de 158 días entre marzo de 2020 y febrero de 2021. Es decir, que 3 de cada 5 alumnos de la región han perdido todo un año escolar, según advierte un nuevo informe de UNICEF. Sistemas educativos vulnerables, con bajos presupuestos y muchos centros sin condiciones básicas de higiene como agua corriente, hacen parte de las causas que han impedido a los gobiernos acelerar el proceso para reabrir los centros educativos pensando en cómo garantizar la seguridad de alumnos y profesores. Además, según UNICEF, Latinoamérica no cuenta con las condiciones necesarias para que todos los alumnos puedan estudiar a distancia. Pero la falta de aprendizaje en sí no es lo único que preocupa a los expertos, ya que debido al confinamiento, los niños están perdiendo el proceso de socialización que es fundamental a esas edades y ya están sufriendo las consecuencias. Con el fin de llamar la atención sobre la crisis educativa en curso y la importancia de reabrir las escuelas, UNICEF desveló en su sede central de Nueva York esta gran instalación titulada Aula de Pandemia. La obra, compuesta por 168 pupitres, uno por cada millón de niños que viven en países donde los centros educativos han estado mayoritariamente cerrados durante el último año, busca poner en evidencia la importancia de la reapertura de las escuelas para que el futuro de los niños no sea puesto en una pausa indefinida.
Buenas tardes, estudiantes, docentes, madres y padres de familia. Reciban un cálido saludo. En el contexto de la pandemia, el Ministerio de Educación solicitó a las 16.209 instituciones educativas que atienden estudiantes desde los 3 hasta los 18 años de edad que presenten un plan institucional de continuidad educativa, en el cual, junto a docentes, padres de familia y directivos y departamentos de consejería estudiantil de su comunidad, presentaron el diseño de una estrategia de continuidad de la educación en la pandemia, de manera tal que poco a poco sus estudiantes y docentes pudieran retomar el contacto presencial con medidas de bioseguridad. Organismos internacionales como UNICEF, UNESCO y la Organización de los Estados Iberoamericanos recomiendan el retorno a alguna forma de presencialidad, como una medida de prevención de la exclusión educativa y para la protección integral de nuestros estudiantes. Por otra parte, de estos 1.301 planteles, 1.102 se encuentran ubicados en la ruralidad porque hemos priorizado la atención a los grupos más vulnerables de esta pandemia, que además cuentan con acceso limitado a Internet y otros son en zonas urbanas. Se trata de 199 planteles. Del total de estos, 1.139 son establecimientos fiscales, 37 fiscomisionales y 125 particulares. Ninguna institución educativa podrá obligar a los estudiantes a regresar a la presencialidad. Si esto sucede, pueden denunciarlo al correo denuncia.retornoobligatorio@educacion.gov.es y el Ministerio tomará las medidas correspondientes, porque nadie está en la potestad de vulnerar el derecho a la educación. Los cuidados y protocolos de bioseguridad serán monitoreados permanentemente y cada 15 días informaremos al COE Nacional de su funcionamiento. Es importante resaltar que los planes institucionales de continuidad educativa abarcan todos los cuidados y fueron elaborados cuando aún no existían las vacunas contra esta enfermedad. Así que sientan la seguridad de que los estudiantes estarán en espacios seguros. Era un 29 de febrero del año 2020, cuando el gobierno de Lenín Moreno confirmó el primer contagio de una paciente llegada de España 2 semanas antes, y que dio origen al primer foco de infección de coronavirus en Ecuador. Y en cuestión de días el epicentro se trasladó a la provincia de Guayas, que vivió entre marzo y abril la peor pesadilla de la historia. El 16 de marzo, el presidente Lenín Moreno decretó el estado de excepción por la pandemia y el día siguiente, el 17, el país inició su nueva normalidad en la que trataba de sobrevivir. Nunca imaginamos experimentar la historia de terror más cruel y despiadada de los últimos tiempos. Y no solo eso. La pandemia trajo más consecuencias no solo en la salud, sino también en la educación. En el Ecuador, el cierre de las escuelas en el contexto de la pandemia de COVID-19 involucró a 4.4 millones de estudiantes, por lo que su aprendizaje se ha visto afectado, mientras que al menos 90.000 niños abandonaron el sistema educativo en 2020, según datos de la Oficina de Ecuador de Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Uno de los mayores desafíos que trajo el aislamiento social preventivo y obligatorio fue la continuidad de un ciclo escolar que acababa de empezar, en especial para los más pequeños, para quienes las aulas son un lugar de juego y encuentro, además del aprendizaje. Las pantallas, que venían siendo objeto de crítica por las consecuencias que traía su uso y abuso, estuvieron presentes en la vida de los más pequeños como la única alternativa posible, no solo para seguir recibiendo las enseñanzas de sus docentes, sino también el cariño y la sensación de cercanía de todos aquellos con los que venían compartiendo sus días. Hoy me acompaña Amelia Paquiza, una madre de familia que me contará la experiencia en este cambio que nos sorprendió a todos. ¿Cuál fue la parte más difícil que ha tenido que afrontar en esta nueva forma de impartir la educación virtual con su hijo? Bueno, la parte más difícil que me tocó vivir con mi hijo en estas clases virtuales fueron que una de las cosas que entendí que fue que los docentes tienen una labor muy, muy difícil, pero a su vez también que esta pandemia nos ayudó a que nosotros nos pongamos en lugar de los docentes y a su vez que tomemos mayor atención a nuestros niños, porque como ellos estaban acostumbrados a estar con los maestros en las aulas, ellos no ponían la atención como se debe poner,
a las clases virtuales. ¿Ha tenido que enfrentar algún momento de crisis emocional negativo en su hijo debido al estrés que genera el cambio de rutina con referencia a la pandemia? Sí, en sí las clases virtuales que les provocan un estrés, por ejemplo, es en la falta de, de concentración, pérdida de apetito. Muchas de las veces ellos por el cansancio tienden a llamar la atención, portándose muchas veces un poco malcriaditos, se podría decir. Y a su vez también ellos no están, como le digo, al 100% como están normalmente en las clases presenciales. Entonces, las crisis, muchas de las veces hasta en el compartir mamá e hijo también ha dificultado bastante por el hecho de que ellos están como que enojados, cansados, no quieren estar de buena manera y es por el encierro que viven y el estrés que está causando estas clases virtuales. ¿Cuál es su principal preocupación sobre la reactivación de la educación? Ya, primeramente es que los niños muchas de las veces van a relacionarse con otros compañeritos. Entonces, como el virus no está al 100% controlado, van a de pronto traer el virus hacia la casa. Y segundo, que la forma virtual como hasta la actualidad se está llevando, es un poquito difícil decir que al 100% el niño está aprendiendo. Entonces, una de las falencias que van a tener es el poco aprendizaje que hayan tenido. Y también los maestras deberán buscar estrategias nuevas para poder llegar hacia el niño, porque el niño está acostumbrado de pronto a pasar con la mamita en la casa o que la mamita le ayude también en las actividades. ¿Usted está de acuerdo o qué piensa del plan de gobierno del retorno a clases presenciales? Bueno, en sí, el plan de gobierno de retorno a las clases presenciales es un tema muy difícil de aceptar. ¿Por qué? Porque están nuestros niños en peligro, primeramente. Bueno, en sí dicen que ellos no se contagian, ¿no? Pero pueden traer la enfermedad hacia la casa. Y el gobierno debería pensar mejor en que tal vez de pronto esperar un poco que baje más lo que es el contagio, porque si es que tratamos solo ver la parte económica del Ecuador en sí, vamos a tener mayor pérdidas humanas. Entonces, para mi punto de ver como madre, no es tan factible que los niños regresen a las aulas. Entro con Laura Torres, madre de Carlos Miguel, un niño de 5 años. Laura, cuénteme, ¿cómo ha sido para usted y su hijo la inclusión en el centro educativo? Bueno, primeramente cuando Carlos Miguel fue diagnosticado, se encontraba en un centro educativo que yo consideraba que era muy bueno. Sin embargo, al momento de ser diagnosticado, me hicieron saber que ellos no aceptarían al niño nuevamente en otro año escolar, porque ellos no se encontraban preparados ni tampoco se querían preparar para tener niños con autismo. En ese momento me recomendaron buscar una escuelita que fuera para niños con síndrome de Down, o sea, con discapacidad, yo diría como un poco más severa. En ese momento yo vine y lo saqué de la escuela porque simplemente si a mi hijo no lo quieren ahí, pues yo no lo voy a tener ahí. Entonces lo saqué de ahí. Aproveché un año escolar completo para realizarle terapias y poderlo colocar como un poco, como ponerlo al día en sus capacidades y que pudiera entrar a una escuelita. En este momento empezó lo de la pandemia, cuando ya le tocaba entrar a la escuela, y sin embargo yo lo inscribí porque necesitaba la socialización de Carlos Miguel, que es como la base de este tipo de trastorno. Entonces empezamos con clases online. La profesora que le tocó, él estudia en estos momentos en la Gabriela Mistral, de verdad súper abierta, súper empática, tolerante, espera los tiempos de Carlos Miguel, sabe cómo cómo hacerle las preguntas de acuerdo a las actividades. Sabe llegarle a Carlos Miguel en los días que, por ejemplo, el niño no quiere conectarse o no quiere estar en pantalla. La maestra sabe cómo abordarlo y sabe cómo traerlo de nuevamente a la pantalla, y de verdad yo en eso estoy súper agradecida porque sí he tenido referencias, o sea, para buscar escuela para él, donde ya de una vez te dicen que no aceptan niños con autismo.
De hecho, en la Gabriela Mistral, lo primero que me dijeron fue que ya el cupo de niños con autismo estaba copado. Sin embargo, me dijeron que podía inscribirlo en primer nivel, aunque él le tocaba segundo nivel, podía inscribirlo en primer nivel y hacerle algo como que en su currículum, de manera que él se fuera adaptando. Y justamente en esta semana me avisaron que le tocaba graduarse para primer grado. Y ellos le van a seguir haciendo su adaptación curricular para que él siga de acuerdo a la edad en el grado que corresponde. Ya. ¿Puedo continuar hablando? Siga. Ok, ese caso es con respecto a la profe que es de él, de su área. Incluso yo le comento cosas por privado de, mira, el niño no quiere entrar porque se siente mal, y la profesora básicamente entiende, me dice que no hay problema, que ellos son así, que hay que esperar su turno, es muy tranquila. Pero sí he observado que hay otros profesores que lamentablemente se encuentran como en desconocimiento. No es que no estén abiertos, porque sí están abiertos a enseñar, pero se encuentran en desconocimiento de cómo llegar a los niños con autismo. O sea, que ya sabemos que el tipo de lenguaje que usas tiene que ser distinto, la forma de que tú llegas a la persona es muy diferente. Tiene, ¿cómo se llama?, alteraciones sensoriales que son diferentes a los demás niños, y entonces hay ciertas formas de como que dar la clase que a lo mejor a Carlos Miguel no le gustan tanto, pero todos han sido abiertos. O sea, no ha habido en ningún momento una mala cara o nada de eso. Realmente ha sido una escuela muy, muy inclusiva. Incluso no tienen diferencias con respecto a los niños. O sea, decir de una vez desde un principio, no, es que él tiene un diagnóstico y ellos no, nunca ha habido eso. Nunca ha habido como una segmentación. Entonces, Carlos ha recibido alguna adaptación curricular. ¿Usted cree que sí Sí, ha recibido la adaptación curricular? sí, él ha tenido una adaptación curricular en el año escolar que está cursando, y ha sido voluntad o sea, de la profesora trabajando en conjunto conmigo y conjunto con las terapeutas, de hacerle saber qué necesita y bueno, sobre todo esperar los tiempos. Yo creo que más que una adaptación curricular es saber adaptar la enseñanza a niños con esta condición. Ya. Laura, desde su punto de vista como mamá, ¿qué le diría usted a los maestros o qué cree que deberían mejorar ellos? Mire, que como mamá, yo creo que trabajar siempre como en la inclusión, pero desde la empatía de los niños. A veces los mismos niños o sea, existe como un rechazo a niños con autismo, pero es por desconocimiento. O sea, no hay nadie, no hay una persona mayor que le explique que a lo mejor el niño, porque aparte que todos los niños con autismo son distintos, entonces cada caso es excepcional, y entonces es como que falta ese puente de que le digan que el maestro quiera aprender sobre esto, primero que nada, que el maestro, que la escuela esté abierta a aprender sobre esto, a cómo actualizarse, a cómo llegarse, porque si bien sabemos que antes los casos con autismo eran muy, muy pocos, ya la estadística te dice que de 58 niños, uno tiene autismo. Entonces la probabilidad en el salón va a ser alta, por lo menos un niño va a haber en el salón con autismo. Entonces, si el profesor no se prepara, imagínese, ese niño nunca va a salir. Y se supone que la educación es igualitaria para todos. Entonces yo como mamá diría que falta mucha información. Falta mucha información tanto en la escuela, en los medios, a donde uno va, o sea, de las personas en general, como para que haya más empatía. No tanto inclusión, porque a veces inclusión depende más de la persona como tal, pero la empatía de saber por lo que pasa ese niño, y yo ponerme en sus zapatos y decir, mira, le está pasando por esto y yo puedo hacer esto para que él no se sienta así. Hoy me acompaña la psicóloga María Augusta Mejía, especialista en dificultades del aprendizaje, y hablaremos sobre necesidades educativas especiales en tiempos de pandemia.
¿Qué problema cree usted que ha generado la enseñanza virtual, en especial para estos niños? Bueno, desde mi punto de vista, la parte que más se ha visto afectada en nuestros pequeños ha sido lo emocional, su estado de ánimo. Yo diría que la gran mayoría, en un porcentaje muy alto, ha desarrollado estrés, ansiedad, aburrimiento y sobre todo el poder adaptarse a este cambio tan drástico que les ha tocado vivir, pues ha sido algo con lo que les ha tocado lidiar, no solo a nuestros pequeños, sino también a nuestro círculo familiar, a nuestros docentes, perdón. Entonces, sí considero que la parte emocional, como les dije al comienzo, ha sido la que más se ha visto afectada. ¿Considera usted que el régimen debería establecer propuestas educativas para trabajar principalmente las emociones de los niños y las niñas a causa de la pandemia? Y yo considero que sí, porque las emociones son parte del desarrollo fundamental en los pequeños. El que un niño reconozca y gestione sus emociones incrementa la percepción de control sobre aquello que le ocurre, lo que es fundamental para un adecuado desarrollo de su autoestima y de su autoconcepto. Siendo la educación inclusiva una realidad en los centros educativos de todo el país, ¿cómo cree que a los niños que presentan algún tipo de necesidad educativa especial afectó en el cambio de modalidad de lo presencial a lo virtual? Bueno, yo creo que sí fue un cambio drástico. La emoción es fundamental en todos los seres humanos y por ende la educación no está ajena a esta influencia. El manejo de las emociones se vuelve siempre primordial. Ahora es una herramienta, diría yo, muy necesaria, no solo para el proceso escolar, sino para enfrentar los desafíos diarios. Y en estos desafíos me refiero principalmente a lo que estamos viviendo, a lo que están viviendo nuestros pequeños, que es la pandemia, el pasar de estar con sus compañeros a pasar detrás de una pantalla y no poder socializar ni despejar totalmente sus dudas por el tema de tiempo y todo lo que conlleva la planificación que hacen los docentes para que los niños puedan aprender de esta forma. Entonces sí considero que este cambio ha afectado emocionalmente en un porcentaje muy alto a los niños. ¿Cree usted que se vivió una verdadera inclusión en el sistema educativo virtual? Desde mi punto de vista, no totalmente. Pienso que la educación en sí es un derecho de todos los niños y en este caso ha sido un privilegio para cierto número de niños. No todos han tenido las mismas condiciones y las mismas posibilidades de acceder a este tipo de educación por diferentes circunstancias, sean económicas, sociales. No todos tienen computadoras, un teléfono, como para poder ingresar a las clases y quienes sí pudieron hacerlo por cuestiones de tiempo, planificación, considero que no se vivió como debió vivirse, valga la redundancia, o no se dieron las cosas como creeríamos o como deberían darse, por las circunstancias de la pandemia, obviamente, ¿no? Pero más allá de eso, hay que reconocer también la labor que han hecho los docentes en tratar de, no sé, hacer sus adaptaciones curriculares en la manera que ha estado a su alcance, digamos así, en lo posible, que en la forma que han podido. Hay que reconocer ese trabajo que es muy, muy grande, y gracias a los maestros, los niños llegan a donde llegan, que es muy lejos. Como dije anteriormente, los maestros son quienes marcan, dejan una huella muy importante en la vida inicial de nuestros niños. ¿Sí? Las correcciones que deberían hacerse a futuro deben tomarse muy en cuenta con todo esto que vivimos. Fue algo nuevo para todos, para maestros, autoridades,
para el Estado en sí. No estuvimos preparados, no nos imaginábamos lo que nos ha tocado vivir, no nos esperábamos, pero dentro de todo eso todos han hecho un esfuerzo, maestros, los niños, los padres y los cuidadores de los pequeños, que son quienes les ayudan a que puedan estar conectados. La inclusión no se vivió, como dije, a un 100% porque de la educación regular que estábamos todos para poder compartir en las aulas, nuestros compañeros, con compañeritos, con sus maestros en sí, dejó de existir ese ambiente y lo transportamos a un ambiente de 4 paredes, a una computadora, a un teléfono, a una pantalla. Estamos de un lado maestros y del otro lado los pequeños, que no tienen esa convivencia, esa socialización que lastimosamente la pandemia nos quitó. Entonces, el tema de tiempo, cuando los niños en el mejor de los casos pueden conectarse una vez por semana y las tareas que se envían son a veces solo por mensajes, por WhatsApp y todo. Entonces, ¿dónde está el sistema inclusivo? Sí, no está 100% por el tiempo, por la calidad de educación que nos ha tocado recibir. Es lo que yo podría decir. Para finalizar, algunos consejos para que los padres puedan trabajar desde casa con estos niños que sufren algunas necesidades educativas especiales. Mi recomendación principal sería que como papitos respeten el ritmo de aprendizaje de cada niño. Sí, más aún si ya sabemos o tenemos un diagnóstico con nuestros pequeños, es más fácil poder trabajar con ellos porque tenemos un horizonte, tenemos desde dónde partir y qué es lo que podemos hacer con ellos, ¿sí? Siempre identificar como papás las falencias de nuestros pequeños y también sus fortalezas. Saber qué tipo de aprendizaje, con qué tipo de aprendizaje yo puedo llegar. Es decir, si mi hijo es más auditivo, más visual, utilizar esos recursos en base a la necesidad de mi hijo, ¿sí? Siempre buscar ayuda profesional, un terapeuta y sobre todo recordar que la parte emocional es la base de todo esto. Reforzar positivamente a nuestro hijo para que su autoestima esté siempre, ¿cómo decirles? La autoestima de nuestros hijos esté siempre aquí, no en la parte de acá. Con refuerzos positivos, palabras alentadoras siempre con nuestros hijos y emocionalmente un niño sano, saben que el aprendizaje siempre será mucho más llevadero.